yo me tendría que sentir muy mal inducido. ¿Por qué? Porque ya es, para mí personalmente, no es como un sitio tan bueno para la iglesia. Sí, bueno, yo le aconsejo cuidarse de eso. Porque se le va poniendo un peso y a lo último ya se mete en una lucha sin necesidad. ¿Por qué? Porque ya ve la cartelera y ya sabe, como sabe decirle, ya sabe cómo empezar y casi cómo va a terminar. Entonces, siguiente pregunta. Pastor, ¿puedo tener novia a los 17 años? Ya está respondida. El hecho de los noviazgos tan prematuros, eso trae o pecados o problemas o a veces embarazos prematuros, muchas cosas. Yo digo, el noviazgo debe ser para casarse. En la iglesia el noviazgo debe ser para casarse. En el mundo, bueno, pero es que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros no estamos bajo el maligno, nosotros somos hijos de Dios. Cuidémonos, guardemos nuestra vida espiritual. No es que el Señor va a venir, no importa si el Señor viene a los 17 años, no hay problema que no se casa. Para completarla, ¿cuál sería la idea? Para completar la respuesta. Yo creo que cuando la persona, bueno, nuestra cultura mide la edad. Hay otras culturas que no miden la edad, miden la posibilidad. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura a la edad, así la llega a venir a la casa de gasolina. En otras culturas no, es cuando el hombre ya tiene casa y tiene trabajo, tiene una profesión para mantener a su mujer, entonces piensa en casarse. ¿Por qué razón en nuestra cultura las mujeres ya primero piensan ser profesionales y después casarse? Debido a la irresponsabilidad de los hombres. Porque la mujer hoy en día primero piensa en sacar su carrera. Anoche me llamaba un hermano de Caracas, menos mal que puedo mencionarlo porque no sé quién será. Me dice, no le voy a hacer nombre, yo usted lo conozco y usted me conoce, pero no le voy a decir mi nombre, no le puedo cantar la voz. Y me dice hermano, yo me quiero casar, tengo mi novia, pero a mi novia le faltan 4 años para terminar la carrera y ella me dice que no se casa hasta que no termine la carrera. Yo le digo, bueno, pues ahí sí, depende de si le espera o no le espera. Pero el pensamiento de la mujer hoy en día es ese. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No tanto porque quiera ser profesional, sino porque si me caso y las cosas no se me dan, pues ya tengo mi profesión. Y si las cosas no se le dan, ¿por qué no se le dan? Porque él es irresponsable, porque él es un malvenido, porque él no trabaja, porque él no tiene una profesión, porque él no busca tener su profesión para asegurar algo para él y para sus hijos. Porque para su marido no cree, para él y para sus hijos. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Es correcto pedirle a Dios señales para tomar una decisión? Bíblicamente sí las hay. Y yo lo he hecho. Decirle que no, yo he oído decir que no se debe, pero yo le he hecho y a mí no funciona. Yo le he pedido señales a Dios y Dios me las ha resuelto. Y si Dios no me responde, no me ve. Entonces, de pronto alguien puede decir que no, eso ya según la experiencia de él, pero yo personalmente he tomado, he pedido señales a Dios y Dios me las ha dado. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay en mantener una relación amorosa con un trinitario? ¿Sería eso agradable a Dios? Bueno, la Biblia dice que andarán dos juntos y no están de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, yo no le aconsejaría, porque para mí eso es yugo desigual.
Para mí eso es yugo desigual. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Porque de todas maneras sería muy feo que ustedes se casen y el uno se vaya pasando bien y el otro se venga para acá. O sea, desde ahí va mal. No, y la Biblia dice que no se une en yugo desigual con los hijos. Amén. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre talento, don y ministerio? Bueno, un talento es una cosa que con la que la persona nace. Yo tengo un hijo, mis dos hijos, pero hay uno, que ese muchacho toca lo que le ponga. Lo que le ponga, un violín, una guitarra, un bajo, una organeta, lo que le ponga lo toca. Y nació con eso. Desde muy pequeñito yo tenía un escritorio de esos de lámina, esos de metálicos, y él colocaba un vaso, una taza, un plato y agarraba una cucharilla, un tenedor y se agarraba y armaba una tremenda orquesta. Y así, y bien con todas las de la ley. Entonces, ese es un talento. Eso nace con la persona. El don es algo que una persona recibe, y la recibe cuando recibe al Señor Jesucristo y cuando recibe el Espíritu Santo, porque según 1 Corintios capítulo 12, los dones todos los da el Espíritu Santo. Entonces, el don es algo que se recibe directamente del Espíritu Santo hacia la persona. Para eso tiene que ser creyente, cristiano, para recibir un don. Y un ministerio es otra cosa muy diferente, porque es que el don lo da el Señor para beneficio de la gente. Por ejemplo, la Biblia habla de 9 dones. Habla del don de sanidad, habla del don de lenguas, habla del don de sabiduría, habla del don de palabra de ciencia, habla del don de lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía. Habla de 9 dones. Eso viene directamente por el Espíritu Santo para desarrollar no un ministerio, sino un trabajo. Por ejemplo, el que tiene don de sanidad, orar por los que están enfermos. El que tiene don de fe es una persona que puede apoyar mucho a la gente de la iglesia. Pero el que tiene un ministerio, los ministerios son permanentes. Una persona que recibe un ministerio, ese ministerio está en él y es para servir a Dios y a la iglesia. Entonces, por ejemplo, hay el ministerio. La Biblia habla de 5. Dice, a unos puso primeramente apóstoles, profetas, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo por eso no acostumbro cambiar los maestros de escuela dominical. Se cambia el comité, pero los maestros no se deben cambiar, porque es que para mí un maestro de escuela dominical es un ministerio. El caso de la música es un don, pero puede convertirse en un ministerio. ¿Por qué? Porque con la música se ministra. Entonces el músico debe ministrar a los creyentes. Y en el Antiguo Testamento no era un simple don, sino era un ministerio. Bueno, ¿se puede pedirle al Señor? Se le puede pedir, claro. Se le puede pedir los dones y los ministerios. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando uno siente que no puede seguir con el cargo que Dios le dio, pero de corazón uno sí quiere seguir? Pero las cosas no salen como uno quiere, aunque el cargo sea muy sencillo, así sea de auxiliar. Bueno, cuando uno no puede seguir con un cargo que uno sabe que Dios le dio y uno quiere seguir, lo que tiene que hacer es pedirle fuerzas al que multiplica, al que no tiene ninguna. La Biblia dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene
ninguno. Ahora, cuando uno recibe algo de parte de Dios, la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, el que no es fiel en lo poco, ¿quién le confiará lo mucho? La parábola de los talentos de Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos habla de que Dios da conforme a la capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, conforme a la capacidad. Al que tenía capacidad para ganar, para trabajar con 5 talentos, le dio los 5. Al que tenía la capacidad de trabajar 2 talentos, le dio 2. Y a uno que no tenía mucha capacidad, le dio 1. Entonces, el problema fue el no trabajar el talento que Dios le dio. Ese fue el problema. ¿Por qué? Porque el que ganó, el que recibió 5, trajo 5 y recibió el halago del Señor. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el que recibió 2, no trajo 5, no trajo 3, trajo 2 más. Y recibió el mismo elogio. Bien, buen siervo, bien. Sobre poco has sido bien, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La diferencia entre el de 2 y el de 5 es que cuando llegó el perezoso, llegó el flojo, llegó el incrédulo, llegó el cobarde, y me dijo, sabía que eres hombre duro, que siempre que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por eso tuve miedo y guardé tu talento. Aquí está lo que es tuyo. Entonces, la diferencia es que al que le quitaron, el talento que le quitaron, al que no trabajó, se lo dieron al que tenía 5. Esa fue la única diferencia. Pero el resto fue el mismo elogio, el mismo galardón para el que ganó 5 como para el que ganó 2, porque lo hizo conforme a su capacidad. Entonces, yo le digo a la persona, si eso puede ser que alguien lo está viviendo, pídale al Señor las fuerzas y sírvale al Señor, que hemos sido salvos para servir. Amén.